En este momento, me gustaría hacer un estudio general sobre el noveno libro de la serie Historia de la Redención. Y el título del libro es El misterio de la gloria maravillosa, el tabernáculo y el arca del pacto. Y este estudio será una visión general, un panorama general sobre el significado del tabernáculo, cómo se cumple en Jesucristo y a través de Jesucristo, y cómo se aplica a nosotros en nuestra redención. Así que el título de este estudio es el tabernáculo, el camino de la redención. El pasaje principal es Éxodo 25, versículos 8 a 9. Se los voy a leer. Que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo harán. Dios le ordenó a Moisés en su sexta subida que construyera un tabernáculo. Hasta ese momento, Moisés tenía que subir al monte Sinaí para hablar con Dios. Pero después de este tabernáculo, Dios descenderá entre su pueblo, se reunirá con ellos y les hablará. Así que Dios dice, yo descenderé, pero quiero que me construyan un tabernáculo, un lugar donde habitar. Por eso, dos palabras principales que podemos destacar aquí son santuario y tabernáculo. Dios dice que me construyan un santuario. Un santuario es Migdas. Cada socode significa santo o santidad. Y Migdas significa un lugar de santidad. Dios quiere que su pueblo construya un lugar de santidad para que Él pueda habitar ahí, para que Él pueda descender y estar con ellos. Y tabernáculo, la palabra tabernáculo es Mizkan. Sacan significa armar una tienda para establecerse o habitar y de manera temporal. Y Mizkan significa un lugar de morada, un lugar para armar una tienda. Y cuando se encuentra la morada de Dios, es la gloria sequina. Hay una gloria, hay santidad, y de ahí viene la palabra sequina. Así que este es un lugar de la morada y el asentamiento de Dios. Y también Dios dice en Éxodo 25, versículo 22, que ahí, en el tabernáculo sobre el propiciatorio, Él se encontrará con su pueblo, y les hablará y los instruirá. Y también en Éxodo 29, del 43 al 46, Él dice, yo podría habitar entre ellos. Así que consagra este lugar, construye este lugar, conságralo, hazlo para mí, para que yo pueda venir y estar contigo. Ahora, esto es muy significativo, porque hasta ese momento, desde la caída de la humanidad ya no podía entrar en la presencia de Dios. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. Antes de la caída, ellos permanecían con Dios, habitaban con Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios. Pero después de la caída, ya no podían acercarse a la presencia de Dios. Pero aquí Dios dice, yo vendré y habitaré entre ustedes. Yo vendré y les hablaré. Así que oro para que tú y yo también podamos construir este tabernáculo, ese templo espiritual, donde podamos encontrarnos con Dios y habitar con Dios. Y esto finalmente es una prefiguración de la venida de Jesucristo, cuando Él viene a habitar con nosotros, a hablarnos y a estar con nosotros. Así que Dios dice que lo construyamos de acuerdo al modelo que Él nos da. Y eso significa modelo. Es una imagen, una forma, una réplica, un modelo.
Implica que Él quiere que hagamos una réplica de lo que hay en el reino de los cielos. Y habla de cómo Jesús descenderá del cielo a esta tierra y nos mostrará cómo es estar en el cielo. Así que es la réplica del templo original en el cielo. Es una forma repetida de la obra de Dios en la historia redentora. A lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia de la redención, Dios llama a su pueblo y les da un pacto, les promete la venida del Mesías. Y algo común en su obra de redención a través de su pueblo es que les dice que construyan algo. Por ejemplo, a Noé, Dios le dice que construya el arca. A Moisés, Dios le dice que construya el tabernáculo. A David y Salomón, el templo en Jerusalén, y así sucesivamente, como una prefiguración, como un tipo de Jesús que ha de venir. Es el centro. Se convierte en el centro de la presencia de Dios y de la obra de redención de Dios, obra de salvación y juicio. Así como el arca de Noé, que se convirtió en el centro sobre el cual Dios salvó a su pueblo y juzgó al mundo. Y así Dios le está diciendo a Moisés que construya un tabernáculo según este modelo. ¿Y cuál es ese modelo? ¿Quién es la imagen verdadera? Es Jesús. Jesús viene y dice, destruid ese templo, porque en 3 días lo reconstruiré. Lo levantaré de nuevo en 3 días. Esto está en Juan capítulo 2, versículos 19 y siguientes. Y después los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Y así Jesús es el verdadero templo. Y todos estos tabernáculos, el templo, eran el modelo, eran una copia y presagio de lo que será Jesús. Así que hoy vamos a pensar en el tabernáculo, el camino de regreso a Dios. Y el tabernáculo es, como mencioné antes, un modelo para la restauración del jardín del Edén. Y por tanto, es un camino de regreso al jardín del Edén. Ahora bien, este es el diseño del tabernáculo. Y podemos ver que esta es la puerta. Y este es el altar para la ofrenda quemada y la fuente, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero este lugar santísimo es donde se encuentra la presencia de Dios, la presencia de Dios. Así como el jardín del Edén, donde estaba Adán. Pero cuando el hombre pecó, fue expulsado de allí, de la presencia de Dios. Y Dios puso, según Génesis capítulo 3, a los querubines y la espada encendida para proteger el árbol de la vida. Y en este velo aquí, que divide el lugar santísimo del lugar santo, están bordadas las imágenes de los querubines. Y entonces, después de eso, Adán y Eva fueron expulsados. Y luego, en Génesis capítulo 4, a las personas, los descendientes de Adán, Caín y Abel, se les dijo que ofrecieran sacrificios, ofrendas a Dios. Pero en el caso de Caín, él no ofreció una ofrenda adecuada a Dios, y se apartó de Dios, y se alejó de la presencia del Señor. Así que esto, básicamente, es el camino de la caída que la gente ha tomado para alejarse de la presencia de Dios. Ahora, lo que tiene que pasar es que nosotros nacemos aquí afuera, fuera de la presencia de Dios, fuera de la cerca, que consagra este lugar santo. Y lo que necesitamos hacer es volver a entrar. Necesitamos volver a entrar todo el camino hasta el lugar santo y todo el camino hasta la presencia de Dios. Y así
A través del tabernáculo, Dios nos está mostrando un camino de regreso. ¿Cómo regresamos? Necesitamos pasar por la puerta. Necesitamos pasar por el altar de los holocaustos. Necesitamos pasar por la fuente de agua. Necesitamos entrar al lugar santo y pasar por el velo hacia la presencia de Dios, donde podemos comer del árbol de la vida. De nuevo, así que pensemos en eso uno por uno. ¿Cómo llegamos ahí? Así que Jesús es nuestro camino. El tabernáculo, aunque fue dado en el Antiguo Testamento, prefigura y señala a Jesús para que podamos encontrarnos con Jesús y encontrar nuestro camino de regreso. La única manera para que nosotros regresemos, como nos dice Juan capítulo 14, versículo 6, Él es el camino, la verdad y la vida. Y así, para que nosotros regresemos, necesitamos encontrar a Jesús. En Juan 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo habitó entre nosotros. Y esta palabra habitó en griego es eskenao, que viene de la palabra sacan. Sacan o eskenao en esta versión griega es una palabra prestada que deriva de sacan, que significa armar una tienda. Así que el Verbo se hizo carne y armó su tienda entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. Y así, esto ya viene desde el principio. Jesús es presentado como el tabernáculo que descendió, la presencia de Dios que bajó y armó su tienda entre nosotros. Y en ese tabernáculo está la gloria y la verdad. Juan 1:29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, esto fue lo que dijo como confesión: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El sacrificio que se ofrece en el tabernáculo es el Cordero. Y él dice, Jesús vino como el Cordero. Así que vino como el tabernáculo, vino como el Cordero. Y después es presentado como el templo en Juan capítulo 2, versículos 19 al 21. E incluso como el sumo sacerdote ofreciendo la ofrenda por nosotros, en Hebreos 2. Capítulo 9, versículos 11 al 14. Así que pensemos en las puertas, la entrada. Para que podamos acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que pasar es la puerta, la entrada. Hay 3 puertas en el tabernáculo. La puerta del atrio, la entrada de la tienda, que es el santuario hacia el lugar santo, y el velo del lugar santísimo. Tenemos que pasar por estas 3 puertas. Y el Salmo 118, versículos 19 al 20, nos dice, ábranme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Que tú y yo podamos entrar por esta puerta. ¿Y cómo? Isaías 26, versículos 1 y 2, también dice, en aquel día se cantará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Él pone murallas y baluartes para protección. Abran las puertas para que entre la nación justa, la que permanece fiel. Son los justos los que entrarán por esas puertas. Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta es ancha y el camino es espacioso, que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta es angosta y el camino es estrecho, el que lleva a la vida,
y pocos son los que la encuentran. Serán esos pocos justos los que podrán entrar por estas puertas. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros no tenemos justicia propia. Son aquellos que reciben la justicia de Jesús por medio de la fe y el arrepentimiento. Así que Jesús es nuestra puerta. ¿Cómo entramos por ella? Venimos a Jesús. Jesús dijo que Él es la única puerta de salvación. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, es decir, su carne. Así que solo Jesús, el cuerpo de Jesús que fue desgarrado por nosotros, es como el velo que fue rasgado por nosotros. Él es el único que nos abre la puerta. Y Jesús dijo, Yo soy la puerta, en Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo y entrará y saldrá, y hallará pastos. Juan 14, versículo 6. Como mencioné antes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que solo a través de Jesús podemos entrar a la presencia de nuestro Padre, nuestro Dios. En segundo lugar, la puerta abierta para todos los que creen es Jesús. Jesús es la puerta abierta para todos los que creen. La puerta está abierta para los que creen. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el lugar santísimo, el lugar más sagrado es el lugar del árbol de la vida, donde recibimos esa vida eterna prometida por Dios. Romanos 10, versículo 13. Así que oro para que tú y yo podamos entrar por medio de Jesús. Que podamos confesar nuestra fe en Jesús para que podamos entrar. Fuera de ese tabernáculo, afuera está lobos, bestias salvajes, el desierto, el calor abrasador que mata. Ese es el mundo del pecado y la maldad. Entremos confesando nuestra fe en Jesucristo. Mateo 23, versículo 13. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos a la gente, porque ustedes mismos no entran, ni dejan entrar a los que están entrando. Lo siguiente es el altar del holocausto. El segundo lugar es el altar del holocausto al que debemos entrar. Y este altar del holocausto, Éxodo 27, versículo 1, harás el altar de madera de acacia, de 5 codos de largo y 5 codos de ancho. El altar será cuadrado, y su altura será de 3 codos. Jesús se convirtió en el sacrificio expiatorio que fue ofrecido sobre el altar de la cruz. El altar del holocausto representa la cruz de Jesucristo. ¿Por qué la cruz es un altar del holocausto? La crucifixión fue diseñada por los romanos para matar a alguien, para matar a un gran criminal de la manera más cruel y terrible que un ser humano puede imaginar, que la humanidad pueda imaginar. Está diseñada para causar el mayor dolor, un dolor insoportable que dura el mayor tiempo posible. Jesús murió el mismo día,
Pero normalmente las personas colgadas en la cruz no mueren de inmediato, sino que sufren por al menos 3 días, hasta una semana o incluso 2 semanas. Y hay un apoyo para los pies en la parte inferior de la cruz que, cuando una persona está colgada en la cruz, puede poner su pie en ese apoyo, porque cuando está colgado en la cruz, se está asfixiando. Todo su cuerpo pesa hacia abajo y la clavícula se eleva, lo que le causa asfixia. Y aunque no tienen mucha fuerza, pueden impulsarse con el pie para respirar. Y como no tienen mucha fuerza, se caen. Y lo repetirían una y otra vez. No es la asfixia. No es por asfixia que mueren. Y normalmente es el calor abrasador del sol. Eso los quema por fuera y por dentro. Provoca que los órganos hiervan y no les dan agua. Así que mueren de sed y por fuera tienen cierto grado de quemaduras por el sol y eventualmente sus órganos hierven hasta el punto de reventar y morir. Y así es. Ofrenda quemada. Y en la ofrenda quemada que se encuentra en el Antiguo Testamento, la ofrenda de sacrificio es sacrificada. Y se extrae la sangre. Y se le corta la cabeza, se cortan las 4 extremidades, y se abre el estómago, el vientre, para sacar las entrañas, y se queman. Así que en la cruz, Jesús. En su cabeza tenía la corona de espinas. No quiero decir las 4 extremidades, pero en ambas manos y ambos pies tenía clavos. Y luego Jesús fue traspasado en su costado y su sangre goteó desde la cruz. Así que la crucifixión es igual que la ofrenda quemada. Jesús tuvo que morir en esa cruz. En el Antiguo Testamento un animal tenía que morir en este altar para el holocausto del tabernáculo para que se hiciera la expiación. Pero Jesús dijo, venid a mí, yo soy la puerta, ven a través de mí, créeme, entonces os daré expiación por medio de la cruz. Y eso es lo que Jesús nos dio. Y después de esto, tenemos que llegar al lugar del lavatorio o palangana. Según Éxodo 30, versículos 18 al 21, Aarón y sus hijos lavarán de ella sus manos y sus pies, y lavarán sus manos y sus pies para que no mueran. Y será un estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y sus descendientes por todas sus generaciones. Así que antes de entrar al lugar santo, necesitan lavarse. Jesús dijo que Él es el que da las aguas vivas. Juan 3, versículo 5, Jesús le dijo a Nicodemo que para que podamos ir al cielo, necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y esa agua es la que lava nuestros pecados. Pero Jesús lo explica aún más en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. Jesús está hablando con la mujer samaritana. Y Jesús dice, el que beba del agua que yo le doy, nunca más tendrá sed. Así que Jesús está hablando del agua eterna. Y luego, más adelante, en Juan 7, versículos 37 al 39, esto sucede durante la fiesta de los tabernáculos, y durante esta fiesta la gente ora por agua para el año. Y Jesús llega al templo y dice esto, ahora, en el último día, el gran día de la fiesta,
Jesús se puso de pie y exclamó diciendo, Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero esto lo dijo acerca del Espíritu, que iban a recibir los que creyeran en él, pues el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Así que Jesús está hablando del agua que ellos recibirán cuando crean en él, y el agua que los llevará a recibir la vida eterna. Y dice, este es el Espíritu. Y así, después de recibir el perdón de nuestros pecados a través de la cruz, lo que necesitamos recibir es el Espíritu Santo. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para entrar en el lugar santo. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para nacer de nuevo. Necesitamos recibir el Espíritu Santo para poder entender la palabra. Como dijo Jesús, yo les envío el Espíritu de verdad, el Espíritu que ayuda. Aunque Jesús se va, aquellos que reciben el Espíritu de verdad podrán entender la palabra que Jesús nos ha dado. En Apocalipsis 22, versículos 1 y 2, también vemos venir el río de la vida, bajando desde el trono de Dios y dando fruto al árbol de la vida, árboles de la vida que están plantados a ambos lados del río. Y, por supuesto, en el templo de Ezequiel vemos el agua de vida fluyendo desde el santuario, verdad, desde la presencia de Dios, así como el río salía del jardín del Edén y regaba toda la tierra. Así, el río de la vida viene del templo de Ezequiel, viene del trono de Dios en esta nueva Jerusalén y da vida. Y que tú y yo recibamos esa agua. Esa agua es la palabra, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando entramos al lugar santo, en el lugar santo está la mesa del pan de la presencia, el pan de la proposición aquí, y el candelabro de oro aquí, al lado izquierdo. La mesa del pan de la proposición, o el pan de la presencia, se ve así aquí. Y dice, harás una mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo, 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto. Éxodo 25, versículo 23 y también 25, versículo 30. Pondrás siempre sobre la mesa, delante de mí, el pan de la presencia. Jesús es el pan del cielo. El lugar santo es donde ahora recibimos el pan y recibimos la bendición de la luz. Jesús dice, soy el pan del cielo. Juan 6:51. Soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Este es el pan de vida. Recuerden, Jesús presentó su cuerpo y dijo, este es el pan presentado y este es mi cuerpo. Y Jesús dijo, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida eterna, no hay vida en ustedes. Y él dice, y el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Así como el maná que Dios le dio a su pueblo en el desierto, Jesús es el pan que descendió del cielo, para alimentarnos, para darnos vida. Y el candelabro, Éxodo 25, versículo 31, harás también un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su asta deben ser hechos de obra labrada a martillo. Sus copas, sus bulbos y sus flores serán de una sola pieza con él.
Éxodo 25, versículo 37. Harás también sus 7 lámparas y las colocarás de modo que alumbren hacia el frente del candelabro. Jesús es la luz. Jesús viene y en Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz es la vida que viene del cielo. Y este es un tema muy importante en el Evangelio, especialmente en el libro de Juan, que Jesús es la luz. La luz en la creación de Génesis. Fue lo primero que se creó. Y esa luz no es la luz del sol, no es luz natural. Esta es la luz de la gloria de Dios, la luz de la palabra de Dios. Y es la luz la que da vida. La luz nos permite ver. Y es la luz la que nos transforma para que podamos entrar al reino de los cielos. Y Jesús dice que Él es la luz del mundo. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús lo dice tanto en Juan, capítulo 8, como en Juan, capítulo 9. Y luego el altar del incienso en el lugar santo. El altar del incienso. Además, harás un altar como lugar para quemar incienso. Lo harás de madera de acacia. Y en el versículo 6 pondrás este altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde me encontraré contigo. Así que este es el punto más cercano al arca del pacto en el lugar santísimo. Y Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4, nos dice que este incienso representa las oraciones de los santos. Y entonces, en el lugar santísimo, en el lugar santo, tenemos el pan, y tenemos que comer ese pan para recibir esa vida. La luz es la palabra que se nos da. En el principio era la palabra, y esa palabra era luz. Así que es el proceso en nuestra vida, una etapa en nuestra vida de fe, donde después de ser perdonados de nuestros pecados, siendo salvos, recibiendo el Espíritu Santo, llegamos a entender y comer la palabra de Dios. Tenemos que comer la palabra de Dios y llegar a entender y creer en la palabra de Dios. Entonces podemos entrar al lugar santísimo. Pero antes de entrar al lugar santísimo está el altar del incienso. Y este altar de incienso representa las oraciones de los santos. Y después de eso está el velo. Éxodo 26, verso 33. Y colgarás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el arca del testimonio detrás del velo. Y el velo os servirá de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero Jesús abrió el velo para nosotros, para que podamos entrar. Marcos capítulo 15, versículos 37 al 38. Dice, y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia, para ayudarnos en el momento de necesidad. Podemos acercarnos al trono de Dios, al trono de misericordia y gracia, porque Jesús murió por nosotros. Porque cuando Jesús murió, su cuerpo fue desgarrado, y de la misma manera el velo se rasgó de arriba abajo.
Y luego, por último, el arca del pacto. Harán un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 4, dice que tenía un altar de oro para el incienso y el arca del pacto cubierta, por todos lados, con oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Hay 3 cosas, 3 objetos en el arca del pacto. Primero, la urna de oro con maná. Segundo, las 2 tablas de piedra del pacto, o testimonio, los 10 mandamientos. Y tercero, la vara de Aarón que reverdeció. Y Jesús es el cumplimiento de esta arca del pacto. Él es el cumplimiento del pacto. Y Él es el cumplimiento de la presencia de Dios y el centro de la expiación. Y estas 3 cosas, Jesús es el pan del cielo. Él es el verdadero maná. Él es el que descendió del cielo para darnos vida. Esto habla de la encarnación de Jesús. Las 2 tablas de piedra del pacto representan la plenitud de la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Él es la verdad y la gracia. Así que Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Él es la palabra que descendió a nosotros, que nos da vida eterna. Y la vara de Aarón que reverdeció representa la resurrección. Era una vara muerta, un palo grueso de madera, pero reverdeció, o sea, dio vida. Esto habla de la resurrección de Jesús. Así que esta arca del pacto, sobre la cual desciende la presencia de Dios, esto es Jesús, a través de quien podemos encontrarnos con el Padre en el cielo. Y por eso Jesús es el cumplimiento del pacto. Él es la presencia de Dios. Él es el centro de la expiación. Él es el arca del pacto. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este tabernáculo trata sobre cómo llegamos al Padre. Restauración y redención de nuestra relación con Dios, nuestro Padre, en el jardín del Edén. Y es Jesús quien viene como el tabernáculo, el camino por el cual podemos venir y encontrarnos con el Padre. Y así, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él es el camino, que es la puerta. Él abre el camino a través de su sacrificio y expiación. Él es el camino porque nos permite entrar por esta puerta al lugar santo. Él nos da el Espíritu Santo para que podamos entender y comer el pan y recibir la luz. Y en este lugar santo está la verdad. Entendemos la verdad de la palabra de Dios al comer el pan de vida y recibir esa luz. La luz nos permitirá ver. Y luego, dentro del lugar santísimo, hay vida que Él nos da cuando nos encontramos con el Padre. Y así Jesús se convierte en el camino, la verdad y la vida. Y este es el camino de la salvación y la redención. Oro para que tú y yo podamos encontrar este camino a través de la palabra y a través de Jesús. Que seamos lavados de nuestros pecados por la sangre de Jesús, por la cruz. Y que podamos entrar al lugar santo. Que tu vida y la nuestra estén en ese lugar santo de entendimiento, comiendo el pan espiritual y viendo la luz.
y que a través de esa palabra que recibimos podamos elevar nuestras oraciones que llegarán hasta el trono del cielo. Y entonces Dios nos permitirá entrar en su presencia cuando Él descienda sobre su trono para darnos esa vida. Que podamos encontrarnos con nuestro Padre a través de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por darnos este tiempo para entender que Jesús es nuestro camino. Jesús es la verdad y la vida. Y a través de Jesucristo, ayúdanos a recibir el perdón de nuestros pecados. Que podamos recibir esa agua eterna, el Espíritu Santo, para que podamos llegar a entenderte a ti y a tu palabra. Que podamos comer el pan de vida y recibir esa luz, luz eterna que nos mostrará, abrirá nuestros ojos y nos dará vida. Y Padre, permítenos poder entrar en tu presencia. Que podamos encontrarnos contigo y recibir esa vida eterna de tu trono. Muchas gracias por tu gracia. Muchas gracias por este seminario y que muchas personas vengan y reciban vida a través de este seminario. Y Padre, a través de este seminario, ayúdanos a recibir la palabra propia de este tiempo que estamos viviendo, para que podamos estar listos y preparados para tu nueva obra. Gracias por su gracia. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén.